Bueno, no, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Este va a ser un primer espacio en el que vamos a estar hablando alrededor de los consejos municipales de juventud, lo que sucedió el pasado 5 de noviembre. Como ven, ya estamos en Navidad con cortinitas y todo. Entonces, bueno, el punto es hablar sobre eso. Para este primer espacio de conversación tenemos a dos invitados, a Juan Pablo Ramírez y Sebastián Delgado. Uno, pues, representante aquí, candidato a los consejos municipales de juventud en Pereira, y otro, Sebastián, que es de Bogotá y hace parte de unos procesos, ¿cierto? Igual, pues, espero que ellos mismos se presenten y nos cuenten un poquito su trayectoria y eso. Entonces, pues, dale, Juanpa, cuéntanos. Bueno, Sebas, pues, mucho gusto. Yo me lancé por el Partido de Dignidad. ¿Qué le cuento? Le cuento que pues, principalmente las funciones de los consejos de juventud es ser intermediario entre los jóvenes de la ciudad y la administración municipal. También nosotros tenemos la función de hacer veeduría. Entonces, esa veeduría es aplicada a todos los procesos públicos con respecto a las políticas públicas juveniles que se propongan. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué más les cuento? No pase, ¿cierto? El umbral de votos no alcanzó a llegar a su punto, pero fluyó, hicimos mucha pedagogía, nos fue muy bien, nos dio experiencia y se presentaron distintas situaciones muy complejas con respecto a los consejos de juventud, que yo creo que hablaremos un poco más adelante. La dinámica era pues relativamente sencilla. Los consejos de juventud van a tener voz, pero no voto. No van a tomar ninguna decisión específica ni tampoco tienen como que un presupuesto aprobado. Entonces es chévere pues la experiencia porque uno también se encuentra con jóvenes que uno diría, no, venga, nosotros la tenemos más clara que cualquier otro político, ¿cierto? Y en varios casos como que prometían cosas muy complejas y hasta tenían líneas de trabajo súper grandes y se enfrenta uno a eso. Una vez utilicé un argumento en contra de un jurista y para quedar bien empezó a decir mentiras. Es una anécdota que ahorita les amplío. No sé si Sebas quiera comentar. Bueno, continúa entonces Sebas, que pues, da unas consideraciones de qué haces y cuéntanos esas cositas también. Bueno, yo soy Sebastián, soy habitante de Bogotá, de la parte suroriental. Soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales. Fui integrante de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria. Digamos que por experiencias de vida y organizativas, pues hoy no hago como tal parte de una estructura organizativa. Nada, pues por mi parte, sí, iba, como estoy muy de acuerdo con Juan Pablo, en que los consejos de juventud tienen una interacción de veeduría, de promoción y de propuestas hacia las administraciones, tanto departamentales como municipales, y también como en un espacio nacional. Pues por mi parte, ha sido como una posición muy crítica hacia la participación, bueno, no hacia la participación, sino más bien hacia eh, cómo se participó como juventudes después de un escenario de levantamiento popular juvenil también. Bueno, pero entonces ya vemos que el CMJ sirve como para hacer una veeduría, que tenemos voz pero no voto. ¿Cuáles son las diferencias en las que radica entre los consejos municipales de juventud y las plataformas municipales de juventud, que pues esas sí se vienen trabajando hace unos años, pues por tanto en las localidades de Bogotá como pues en los municipios del resto del país? El que quiera responde claramente. Yo creo que la aplicación es distinta porque ahorita tendrían un peso directamente con las políticas de juventud. Entonces, al tener también los espacios de conocer todos los procesos con respecto a los jóvenes, era como obligatorio, o es obligatorio conocerlo a usted como consejero de juventud, qué es lo que se va a construir o lo que se está construyendo. Con respecto al otro, pues a la otra posición, era como de manera menos formal o estaba menos protocolarizada. ¿Qué les cuento yo? Yo creo que
La verdad, yo no conozco muy bien las plataformas de juventud porque dentro de eso pues no se ha visto en ningún momento como una mayor gestión. ¿Qué le digo yo? Pues es que nacen los consejos de juventudes para hacer control político. Esa es como la finalidad, en realidad, para hacer ese control. Listos. Bueno, hay que tener como en consideración que la ley está aquí. La ley, digamos, del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, pues se reglamentó en el 2013 bajo la ley 1622 y en el 2018, pues digamos, tiene unas reformas y da como resultado la ley 1885. En esta misma ley, pues, algo que va, digamos, a diferenciar lo que viene siendo las plataformas de las juventudes con los consejos municipales de juventudes es que, por un lado, las plataformas de las juventudes tienen unas funciones más reducidas y que se pueden reducir, reducir a, valga la redundancia, al impulso de procesos y prácticas organizativas, entendiendo pues la diversidad de las juventudes, y que aquí se participa en el diseño de las agendas municipales, distritales, departamentales y nacionales de juventud, en concertación con el subsistema de participación de las juventudes, muy diferente a los consejos municipales de juventud, que va a ser un mecanismo más de interlocución y concertación ante las administraciones y entidades públicas, pero los dos escenarios, digamos, de participación juvenil van a estar caracterizados porque se va a tener voz como juventudes, pero no se va a tener voto ni una incidencia real, digamos, en la política que concierne a la política pública de la juventud. Pero bueno, sí, ya estamos viendo como cierta relevancia en algunos de estos espacios, ¿cierto? Sin embargo, vimos que la participación el domingo 5 de diciembre fue, si mal no estoy, del 10% en todo el territorio nacional, lo cual nos llevaría también a preguntarnos por qué creen ustedes que los jóvenes no salieron a votar. Pues ya sabemos que hay como ciertos problemas con lo del tema de las cédulas, algunos jóvenes estudiantes de secundaria que aún no han cumplido sus 18 años no sabían en qué sitios ir a votar, o bueno, las personas se mudaron de ciudad, o sea, eso ya lo sabemos. Entonces el punto es como ir más al fondo, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que los pelados no salieron a votar, aparte de la mera desinformación de sitios de votación y demás? Bueno, yo lo he pensado bastante porque a mí me preocupó muchísimo. Pero lo que ocurre con lo que ocurre con los consejos de juventud es que cuando uno hace este tipo de campañas, uno no está patrocinado ni, digamos, puede hacer cosas mucho más grandes. Entonces, éramos 105 candidatos en Pereira, ¿cierto? Contando con las organizaciones y los partidos políticos y las listas independientes. ¿Qué pasa? Que en Pereira había 111.000 personas, 111.000 jóvenes habilitados y solamente 105 candidatos. Entonces, un candidato tenía la responsabilidad de comunicarle a 1.000 jóvenes, pues digamos que eso, pero ninguno tuvo como un presupuesto. Y la registraduría también, pues ellos no tienen como que la responsabilidad de hacer la visibilización del campo electoral, pero sí tenían una responsabilidad pedagógica. Entonces, yo siento que hubo muy mal acompañamiento de la administración municipal y también de la registraduría, porque pues con respecto a los consejos de juventud, los jóvenes no tenían como patrocinar una propaganda que les llegara a todos. La mayoría de los jóvenes de los 17 en adelante, los que ya no están en los colegios, no sabían. No se les había imaginado, no habían encontrado espacios en internet, no se hablaba casi de eso. Cuando se hablaba de los consejos de juventud, digamos que en los canales nacionales eran en horarios de muy temprano, tipo 6 de la mañana o 5 de la mañana, entonces es muy complicado que de verdad se enteren. Y segundo, pues la deficiencia crítica democrática que hay en los colegios y dentro de los jóvenes actuales, que digamos, pues no ayudó, ¿cierto? Muchos de los jóvenes a los que nosotros llegábamos nos decían, yo no voto, ¿para qué votar? ¿Cierto? O nos daban la aprobación, hombre, yo sí voto por usted, pero no sabían ni dónde tenían que votar, ni sabían qué fecha era,
O, por ejemplo, uno llegaba y hacía campaña, pero faltaban 60 días, entonces cuando ya tocaba el día se les olvidó. No sé, fueron muchas cosas, la verdad, pero yo pienso que lo que pasó es que se le dejó la responsabilidad de hacer masivas las campañas a los candidatos, unos candidatos sin presupuesto. Sebastián, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Bueno, listo. Sí, por aquí tenía los datos, los voy a poner aquí en la mesa también, como para elementos para discutir. Sí, lo que decía Sebas, de 12.282.273 jóvenes que podían votar, solo votaron aproximando 1.280.000, lo que significa solo el 10.42%. Bueno, otra cosa que está interesante es que el partido, pues los 5 partidos más votados a nivel nacional son los partidos tradicionales. Primero el Partido Liberal Colombiano con más de 100.000 votos, después el Partido Conservador con más de 70.000 votos, después el Partido de Cambio Radical con más de 60.000 votos, el Partido de la U con más de 59.000 votos y el partido del Centro Democrático, que no es ni centro ni democrático, con más de 44.000. Ya después pues van a aparecer los partidos que hoy, digamos, asumimos como alternativos: Alianza Verde con más de 40.000 y, digamos, el Partido Colombia Humana y la UP con más de 23.000, después el Maíz, el Polo, bueno, también entendiendo como... bueno, y ya que aquí está Juan Pablo, Dignidad va a tener más de 17.000 votos a nivel nacional, que, digamos, si empezamos a comparar la cantidad de votos de los partidos tradicionales con los partidos, digamos, de oposición, pues no, como que hay una diferencia muy grande. Otra cosa que es importante mencionar es las listas independientes. La lista independiente con más votos fue la que nace de Cali, que fue el foco de resistencia del paro nacional. Bueno, entonces, ¿por qué no votaron los jóvenes? Volviendo a la pregunta. Hay que volver a traer a colación que las elecciones de los consejos de juventud fueron aplazadas y que aparece como un salvavidas para el Estado en el marco de que, digamos, desde mi perspectiva no considero un paro nacional, porque como tal digamos, no se detuvieron los procesos productivos del país, sino que yo lo considero un levantamiento de características populares y con una participación mayoritariamente juvenil, es decir, un levantamiento popular y juvenil. Entonces, digamos, en ese contexto aparece las elecciones como el salvavidas del Estado, que después de arremeter violentamente contra los jóvenes y las jóvenes en los barrios, pues va a abrir un espacio de diálogo que pudo abrirse desde un principio y evitarse, digamos, estas confrontaciones. Y les dice, pues hay un espacio de participación, de diálogo, de concertación sobre las agendas de juventud. Entonces, por un lado, siento que, digamos, después de uno venir de jalarse las mechas con el Estado, lo que implicó más de 250 jóvenes hasta hace una semana, no sabemos cuántos más operativos se han realizado, porque hay que decir que la Fiscalía puso todo su aparato judicial pues con funciones políticas y que se expresa en los grandes operativos judiciales contra defensores y defensoras de derechos humanos, como también integrantes de estos movimientos que nacen como de un acumulado histórico que se denominan primera línea. Eso por un lado tenerlo importante, que aparece como el salvavidas del Estado en un escenario, digamos, de levantamientos populares y juveniles. Y por otro, yo creo que también es importante mencionar que aunque no se hizo, digamos, no se socializó las formas de participación en el 5 de diciembre, sí hubo un bombardeo mediático por parte de los medios tradicionales. Tal es el caso de Caracol y RCN, que todos los días, 15 días antes de las elecciones, bombardearon, digamos,
la sección pues con más vistas, que es la de mediodía, cuando uno va a almorzar, diciendo que había un escenario pues de participación que pues también haciendo como difusión al discurso del Estado, que también venía con una lógica de los jóvenes. Hay dos tipos de jóvenes: unos jóvenes que, digamos, participan, hablan con el Estado, y unos jóvenes que no, que más allá de jóvenes van a ser sectores subalternos que ahorita hace poco el ministro los redujo a la categoría de asesinos. ¿Y por qué es importante nombrar esto? Y que, digamos, en el marco de las respuestas del Estado al levantamiento va a dar razón, es que lo primero que hace Duque es decir que va a haber matrícula cero y que se va a sentar con expresiones organizativas universitarias, entendiendo a la juventud como los universitarios, dejando a un lado a los desempleados, a los informales, digamos, a los jóvenes que también encuentran en las estructuras delincuenciales pues una forma de vida. Por eso, por otro lado. Entonces, ya respondiendo a la respuesta del por qué no votaron, digamos que es muy difícil responderla así, digamos, con un suceso tan fresco, pero es importante entonces tener en cuenta estos aspectos que nos podrían ir dando luces a la hora de responder la pregunta de por qué no votaron los mismos jóvenes que hace unos 3 meses pues llenaron las calles de todos los territorios de la geografía nacional. Hablando de eso que mencionas ya aquí, ya como metiéndome un poquito más, es que yo recuerdo que la yo quisiera, Sebas, antes de que continúes, que me aclarara la razón más concreta. O sea, ¿tú crees que es por, no sé, por protesta que no votaron? No, yo creo que también hay como un desgaste de los escenarios, digamos, electorales y partidarios, porque es que también esa ha sido la lógica del movimiento social tradicional, 3 años en campaña y 1 año en elecciones. Y eso pues va a dar razón de que las grandes focos de levantamiento sean en escenarios donde nunca hubo presencia de organizaciones tradicionales. Y pues es el caso de, por ejemplo, de Puerto Resistencia, que ya las expresiones universitarias y de trabajo barrial van a llegar después de constituido el espacio. Pero entonces, y creo que también haciendo un poquito con lo que decía ahorita de los resultados de las elecciones, porque uno dirá, bueno, si los jóvenes están cansados de las lógicas partidarias, electorales, porque el Partido Liberal es el más votado. Entonces eso también va a evidenciarnos que hay una maquinaria de clanes políticos regionales, pues que no son garantía real de ejercicio democrático en el país, y que pues también va a ser una cuestión de discutir y de problematizar, pues ya dado que ahorita en marzo hay unas elecciones ya de escenarios de incidencia real. Listo, Sebas, yo te quiero comentar algo. En Pereira, aunque ganaron, digamos que los que tuvieron más votos son unos supuestos alternativos, que son el Partido Verde, igualmente ocurre que en Pereira solamente votó el 5% de los jóvenes, el 95% no votó, ¿cierto? O sea, no hubo democracia, por ninguna parte no hubo democracia. El Partido Liberal quedó de segundo, ¿cierto? Con una cantidad de votos muy considerable, como 400 y algo. Pereira es una ciudad más bien pequeña, pero yo creo, ¿cierto?, que esto nos ayuda a nosotros a entender que los jóvenes que no votaron fue por su conciencia democrática. Yo siento que les falta como conocer los mecanismos y hasta dónde la democracia puede ser útil con respecto a estos procesos. Además, los que estaban vinculados eran de 14 a 28, entonces sí, yo creo que los que más votaron, pues con respecto a mi experiencia, eran los que tenían una conciencia política, que son muy pocos en Pereira tienen esa conciencia. Pero esperen, ¿yo por qué le iba a decir esto? Porque estábamos hablando de las maquinarias, ¿cierto? Entonces, el Partido Liberal se reúne, habla con todos los que... porque en Pereira el alcalde es liberal, y la mayoría de los concejales son liberales. Entonces, el alcalde se reúne con todos en una finca, hablan, se gritan, miren, saquen a sus hijos, ¿cuántos votos pone usted? ¿Cuántos votos pone acá?
Y cuando llegábamos a los colegios a hacer nosotros campaña, los liberales eran los primeros a los que atacaban. O sea, los liberales no tenían ninguna clase de aprobación en los momentos en que nosotros hacíamos foros o conversaciones con los muchachos en lugares en donde había 100, 200, 300 muchachos. Los liberales eran atacados y rechazados. Lo mismo pasaba con el Partido Verde. Entonces, los jóvenes, aunque tuvieron una conciencia democrática, no les llegó hasta el punto de tener el compromiso de tomar el voto, porque, no sé, tal vez por la decepción que se pasa de generación en generación dentro de las familias con respecto a la política colombiana. Pero es muy interesante que solamente con el 5% los jóvenes tengan consejeros de juventud. Eso no debería pasar. Porque en realidad cualquier joven de la ciudad puede decir, a mí nadie de esa gente me identifica. Ellos no pueden ser intermediarios entre la ciudad o nosotros los jóvenes y el gobierno. Eso no debería pasar, debería al menos más del 60% de los votos, que uno diga, bueno, ya una población considerable. Pero ahí es donde tenemos como esa gran labor de darles el compromiso de que en realidad asistan a las urnas. Eso es lo que yo comprendí dentro de este proceso respecto a las elecciones. Sí, sí, no, antes de que Sebas nos oriente, yo sí quiero decir que, digamos, como que no estoy de acuerdo en decir que, pues digamos, consideremos si existe o no una conciencia política a partir de estas elecciones, porque hay que empezar a considerar a los sujetos políticos como sujetos políticos, porque si no fueran así, pues entonces no habría una participación como hubo en el paro, en el levantamiento popular y juvenil. Pero yo sí estoy de acuerdo con Juan Pablo en que hay un desgaste de las lógicas partidarias, en especial de las tradicionales, con la visión de país que tenemos y con la visión de política que también tenemos los jóvenes, que viene rompiendo un poquito con lo horizontal, con las lógicas patriarcales, hablando un poquito de las violencias basadas en género, con las lógicas patriarcales en la política, las lógicas verticales y pues las maquinarias políticas también. Ahora sí, Sebas. No, pues yo quería comentar desde algunas cosas que había dicho Sebastián que me parecían muy interesantes, también desde la perspectiva del aplazamiento de las elecciones, y es que yo tuve la posibilidad de participar en el Festival Nacional de la Juventud que se realiza en Medellín en 2017, el Festival Nacional de la Juventud y los Estudiantes realizado en Medellín en 2017, y ahí ya estábamos empezando a hablar del debate de la necesidad de los consejos municipales de juventud. Entonces, pues desde 2017 estamos aplazando unas cuestiones sumamente necesarias, entonces por eso concuerdo mucho con Sebas que esto cae como un paracaídas gigantesco para el gobierno nacional, que está a puertas de unas elecciones generales, pues son las que se vienen en marzo del próximo año. Otra cosa que también me parece preocupante con lo que decías, y es que en realidad tienes razón, los 5 primeros partidos son partidos de derecha, lo cual también nos deja entrever que igual hay una maquinaria política gigantesca que está detrás de todas las elecciones, a pesar de que sean juveniles, y que si bien hay ciertos efectos de manifestación de descontento generalizado con los partidos tradicionales, igual hay muchas personas, hay muchos jóvenes que pues las lógicas partidarias como que no les parecen tan relevantes, entonces por eso deciden lanzarse por cualquier partido. Yo me acuerdo una situación aquí en Pereira que estuve conversando con una pelada que creo que se lanzó a los consejos municipales de juventud en la ciudad de Dos Quebradas, qué pena, y ella nos decía, es que pues yo me quiero lanzar, si mal no estoy en ese momento, se quería lanzar al consejo municipal, y nos dice que a mí no me importa por qué partido me lance, o sea, yo me voy a lanzar, sin importar qué. Entonces, pues también hay como cierta población juvenil que se está caracterizando por querer participar en política, pero sin tener unos intereses partidarios sumamente claros ni unas posturas críticas en realidad frente a esta democracia burguesa que pues ya llevamos trabajándola pues durante mucho tiempo. Por cierto, aquí una cuñita, felicidades al Partido Comunista Colombiano por retomar su personería jurídica. Pues así como un datico ahí, ¿cierto? Otra cosa, ya para la siguiente pregunta, y que va muy en vías de lo que estábamos conversando, y es si ustedes consideran que es apropiado o acertado esa comparación entre movilización social y elecciones de los consejeros, ¿cierto?
porque pues por lo menos aquí ya para que ustedes se extiendan lo que quieran, yo considero que no es para nada apropiada porque en realidad los consejeros no modifican nada de manera estructural, no modifican nada en general, conversan. Mientras que cuando uno sale a movilizarse, uno hace parte de estas acciones sociales generales, pues sí trata de ir por cambiar cosas de un sistema que nos oprime, que estamos cansados. Por ejemplo, los consejeros municipales no tienen nada para decir, pues como individuos tendrán mucho para decir, pero no podrán incidir, por ejemplo, en las discusiones gigantescas como el tema del SMAT, como el accionar policial en las ciudades. Aquí en Pereira pues asesinaron a Lucas Villa y pues no pasó nada, no hubo investigaciones. Esas veedurías pues si bien pueden ser útiles tampoco van a ser la gran cosa porque igual uno puede hacer veeduría ciudadana fuera de estos escenarios de participación democrática. Entonces, bueno, la pregunta es si ustedes consideran que es acertado o no esta comparación entre la movilización social y las elecciones. Ah, bueno, otra cosa, porque en Facebook e Instagram como que bombardearon a todo el mundo diciéndole que es que los jóvenes salen a movilizarse pero no votan, entonces cuando les dan la oportunidad de elegir, no salen a hacerlo y este tipo de cosas. Si quiere... Esto, le iba a decir que seguro que me hizo Juan Pablo. Bueno, yo tengo otra pregunta ahí como para reflexionar. Si solo el 5%, el 10.43% creo de la juventud votó, ¿cómo harán los consejeros de la juventud para recoger las reivindicaciones que se dieron con los jóvenes que son muchos más? Y otra cosa que se me olvidó decir es que también el formato de votación estaba muy complejo y eso llevó a que de los más de 1.000.000 que votaron, casi 300.000 fueran nulos, ¿no? Como que yo conocí gente que votó por independientes, después por prácticas organizativas y ciudadanas y después por partidos políticos. Pero bueno, entonces sí, esa pregunta como que es necesaria. A ver, como que apartamos de que todo escenario de movilización tiene un flujo y tiene un reflujo. Entonces también en esa perspectiva, como qué hubiera pasado si estas elecciones se hubieran dado en el flujo de la movilización, donde pues ya la gente nos da desgastada de salir y no está, pues claro, es que salir todos los días a la calle cansa a cualquiera. Pero bueno, yo creo que no es un fenómeno solo que digamos, que se da en este contexto, en esta población de juventudes, sino que se da en muchos escenarios que tras una movilización se consigue una apertura democrática, por ejemplo, relacionándolo con sus particularidades, caso Chile, ¿no? Después de un estallido social que movilizó la gente como nunca lo había hecho, después de la caída de la dictadura, pues la participación en la Convención Constitucional como que no reflejaba la participación en las calles. Y es que hay que reconocer que aunque las prácticas políticas y electorales en este caso, y las prácticas barriales tienen un punto en común, un punto de encuentro, también tienen sus particularidades, y es también, por ejemplo, algo que hay que entender también es que la gente se moviliza desde su conciencia de su espacio social bajo la necesidad inmediata. O sea, a mí me moviliza el hambre, pues yo peleo con el hambre. Y que detrás va a haber todo un discurso, claro, que detrás va a haber algo mucho más global, y es pues la redistribución de la tierra y elementos que permitan pues que no haya hambre. Pero entonces, bueno, siguiendo ahí con el hilo, la participación en las calles tuvo unas características, digamos, muy bacanas, y por ejemplo fue la democratización de la confrontación con la fuerza pública, que antes solo estaba en escenarios universitarios, ahora se va a dar en los barrios, se van a dar ejercicios asamblearios, va a haber una articulación de muchos sectores, primordialmente juventudes, pero nos vamos a encontrar con trabajadores informales, con adultos mayores, con amas de casa o trabajadoras domésticas no remuneradas.
etcétera. Entonces, creo que la convergencia de actores, pues como que tampoco significaba que la misma cantidad digamos, de manifestantes fueran la misma cantidad de personas para votar. Eso por un lado. Por otro, creo que las lógicas en los barrios tenían otra perspectiva y otro horizonte, que era también un poquito desde la ingenuidad política que teníamos en los barrios, porque en muchas situaciones, en muchos territorios, era la primera vez que se daba una participación, también de sectores que uno está acostumbrado a verlos pues muy aislados sí, de las disputas políticas territoriales. Entonces, los skaters, como una expresión de la juventud, los hip hoppers, etcétera, los barristas y tal, pues que también era su primer escenario de participación política territorial. Y en las asambleas pues se fijaba un horizonte muy concreto y era pues primero tumbar la reforma tributaria que iba en contra de los intereses de las clases trabajadoras y populares, por una parte, y por otro, pues empiezan a desarrollar reivindicaciones hacia una vida digna. Entonces siento que las reivindicaciones que nacen de ese levantamiento popular, que son el empleo, por ejemplo, uno de los grandes, dado el porcentaje de empleabilidad en nosotros las juventudes, y reivindicaciones muy territoriales. Por ejemplo, aquí en Suroriente, por ejemplo, se pedía una universidad pública, pues las universidades públicas son 3 y quedan muy lejos de nuestro territorio, y creo que esas reivindicaciones que nacen en las prácticas territoriales, pues son reivindicaciones que no se pueden entrar a disputar en los consejos de juventud. Y creo que eso también va a incidir en que, primero, en que entendamos lo electoral también como un escenario que nos puede garantizar unos mínimos democráticos que hoy no son reales, como pudimos evidenciar, por una parte, y por otro, pues sí, no, permitir los mínimos democráticos para que la disputa real por la vida digna y por las reivindicaciones propias de las comunidades, pues ya se dé en condiciones, por ejemplo, haciendo aquí una analogía. Los consejos locales de juventud tienen entre sus funciones promover la defensa de los derechos humanos de la juventud. Curiosidad que mientras esas elecciones no promueven, privan de la libertad a compañeros y compañeras que hacen este ejercicio, pero que en ese escenario se dispute la defensa desde una perspectiva crítica, la defensa de los derechos humanos, pues puede permitir que en las prácticas territoriales pues se pueda reivindicar con garantías la vida digna que es la apuesta que nace desde el paro. Y ya, creo que ya. No sé qué Juan Pablo, ¿qué opina? Y Sebas también. Listo, bien le cuento. ¿Cuál es mi perspectiva? Yo pienso que lo que pasó en los consejos de juventud no es relevante. O sea, todo este show en redes sociales que dice Sebas, que la gente señala que los jóvenes tuvieron oportunidad de elegir y no eligieron, yo creo que no es relevante porque muchos jóvenes no sabían quiénes los iban a representar y por eso tal vez se abstuvieron, ¿cierto? Es una de las razones. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo bueno que podría salir de los consejos de juventud? De los consejos de juventud le da un espacio a una serie de candidatos, a una serie de jóvenes en donde puede buscar cómo encontrar las dinámicas o aprender de las dinámicas electorales, ¿cierto? Eso es muy importante porque no hay una especie como de educación o de escuela en donde te digan, ve, mira, si usted quiere ser un buen líder y pues conseguir una cantidad de simpatizantes o de personas que estén de acuerdo con tus ideas, tiene que hacerse de esta manera. No funciona. La realidad es muy distinta. Entonces, yo creo que los consejos de juventud pueden nacer como una especie de escuela a nuevos líderes juveniles, porque al incluirse, por ejemplo, no sé, hay un grupo juvenil en Pereira que son totalmente independientes y recogieron sus firmas y son muchachos muy buenos que son Juventud Transformadora. No sé si Sebastián los conoce. Ellos son excelentes personas y son muy tesos, muy inteligentes también. Entonces, eso genera nuevos líderes y nuevos espacios. Pero hay otro problema,
que yo también lo pensé como en un momento, bueno, vamos a crear un grupo juvenil independiente para poder lanzar candidatos dentro de 2 años a los consejos municipales y a la alcaldía o al departamento. Pero se generan muchos inconvenientes porque, por ejemplo, en Santa Rosa de Cabal, que queda aquí cerquita de Pereira, Sebas, lo invito a que venga y lo visite porque es una chimba de pueblito. Ocurre que hay unos que se llaman Educando Ando, son un grupo de jóvenes y ellos tuvieron la votación más alta en Santa Rosa y ellos quieren pasar un candidato a la Cámara de Representantes. Eso es un puesto muy importante, pero para usted ser independiente y pasar a la Cámara de Representantes tiene que pagar un seguro de 500 millones y esos muchachos no lo tienen, ¿cierto? Entonces, como jóvenes estamos limitados. ¿Qué es lo que ha pasado con los partidos? La mayoría de ellos, exceptuando el Partido Liberal, la mayoría de ellos fueron convocados a través de un correo electrónico o de alguna llamada de alguien que los invitó, faltando una semana para inscribir a los candidatos a los consejos de juventud. Fue como una tarea que ellos se dieron de buscar jóvenes, a ver qué pasa, cuál es el rumbo de eso. Eso es como lo bueno que yo rescato. Pero sí yo digo que no es relevante porque en realidad estos consejos de juventud no iban a hacer ninguna clase de cambio de manera directa. O sea, sí puede dar como un reconocimiento a unos líderes. Ahorita le hablaba a Sebastián de Laura, que hace parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios, la CEU, creo que se llama. Ella pues, tiene las cosas muy claras y puede, digamos que, liderar procesos democráticos más adelante muy fuertes, tal vez hasta dentro de la misma organización como independientes. Entonces, los consejos de juventud son relevantes porque generan escuela, pero al momento de la aplicación como tal y del modelo democrático no funciona, no sirve. Es más, el meme que pasa en las calles que están los dos jugando Mario, los dos con controlcito, el alcalde, los consejos, pero los consejos de juventud como el bobito, el que llega ahí como a mirar y cree que está jugando, pero no, así tal cual funciona la figura. Pero, Sebas, mire, por ejemplo, mi partido le gustó tanto bueno, mi partido me ha dado muchas libertades, le gustó tanto la campaña que yo hice para los consejos de juventud que me quieren brindar un aval para ser representante a la Cámara. Y a pesar de que es muy difícil sacar esa cantidad de votos siendo uno independiente, pues independiente no, siendo uno alternativo y joven, sin ninguna clase de presupuesto, podría yo desde ahí encontrar un reconocimiento para nuevos espacios en donde se puedan generar transformaciones o cambios dentro de la democracia. Porque usted habla con una persona que tenga más de 35 años con respecto a las dinámicas políticas, ellos le van a decir, no, mire muchacho, usted para hacer política tiene que untarse, tiene que hacer las cosas mal, tiene que recibir plata de quién sabe quién y tiene que hacer esto y lo otro a punta de favores para usted salir adelante. Y yo creo que nosotros los jóvenes tenemos ya una mayor conciencia ética en donde encontramos espacios políticos en donde no haya la necesidad de como manejar, no sé, dineros por debajo de la mesa o contratos con prestadores de algún servicio que tenga, no sé, que vaya a quedar mal o que se vaya a robar el dinero, que vaya a tener sobrecostos. Yo creo que nosotros como jóvenes hemos generado una conciencia más colectiva. Y esa conciencia colectiva que tenemos los jóvenes ante la realidad colombiana porque hemos padecido el país, eso es lo que puede transformar a unos años. Esto es un proceso que inicia. No sé, Sebas, ¿qué opina? Pues a ver, a mí me parece muy complejo. El tema de los líderes, pues me parece sumamente interesante, pues el hecho de crearnos líderes, pero otra cosa que también nos deberíamos poner a pensar y es que los líderes juveniles del paro, ¿qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos pelados de barrio que organizaron asambleas en sus mismos barrios? ¿Dónde están ellos? Porque en realidad nos vamos a ver y las listas hacen, pues ¿quiénes hacen parte de las listas? Pelados universitarios y ya. No, es más, no vi ni siquiera chicos de escuela. O sea, son personas mayores de edad que hacen parte de una clase un poquito más arriba de lo que pues, se vive en el paro, ¿cierto? Yo no he visto, pues, al menos aquí en Pereira, en el sector de Cuba, yo antes vivía en Cuba, no vi a ninguno de esos líderes de movilización que hacían asambleas en sus propios barrios, que movían su comuna, no los vi participando activamente o haciendo campaña para los consejos municipales de juventud, ¿cierto? Hay como
volvemos a lo mismo. Nos estamos saliendo, o sea, como que la esfera política, esta democracia, estas votaciones, como que se saca a personas de donde no es. Pues a mí me parece importante los jóvenes universitarios, obviamente, pero no son el núcleo de la sociedad. ¿Cuántas personas hacen parte, pueden ingresar a la universidad? Entonces, ¿dónde está representada la voz de estas personas? ¿Dónde está representada la voz del pelado que nunca pudo entrar a la universidad, sin embargo se hace matar por su barrio y trabaja en su comuna y ni siquiera hace parte de la Junta de Acción Comunal porque no le interesa participar allí? ¿Dónde están ellos, cierto? Pues son como esas voces que en realidad, por más que se ha tratado, pues no voy a decir que se ha tratado, digo que se ha tratado porque quiero creer que las personas que se lanzaron, al menos algunas, hayan intentado interactuar con ellos, pues no están, desaparecen por completo. O sea, como que en el paro se les da un papel protagónico súper importante, todos los alabamos, todos decimos que es súper importante su labor y que sin ellos el paro no podía estar vivo. Sin embargo, cuando llegan elecciones, nadie se acuerda de ellos. Son un actor despreciado que no se ve allá y después le van a decir, claro, pero es que los jóvenes universitarios son los que tienen una capacidad crítica un poco mayor, que eso es como lo que siempre dicen, o que saben cómo se debe desarrollar en esos espacios. Pero pues a mi parecer eso es un argumento poco válido, porque pues sí, se puede saber desarrollar, pero es que igual eso no es un escenario donde van a tener que pasar unas propuestas macro que se van a desarrollar en la ciudad. Es un escenario de concertación, y si estamos concertando con las mismas personas que les gusta ser parte de la administración, pues qué concertación va a ser esa, ¿cierto? Hay pocos alternativos llegaron a los consejos municipales de juventud. Aquí en Pereira vemos que el más alternativo pues es la Gran Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, que antes mencionaba el compañero Juan Pablo, pero también llegan los verdes, que tienen un concejal y que han tenido concejales en el pasado, pero que también hemos visto que han tenido prácticas políticas un tanto deplorables trabajando, por ejemplo, con el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, son tan alternativos como decimos que son, o simplemente son unos pelados que quieren tener un rédito político, y como ya no están otros sectores como la MANE o como, no me acuerdo, los otros procesos organizativos que salieron después, necesitan buscar rédito político desde ya para mirar en un futuro a qué lugares se pueden lanzar. Y eso me parece sumamente preocupante. Pero bueno, esa es como mi opinión también, y como para meterme también en estas discusiones. Y ya pues como para ir cerrando, que ya llevamos como un buen rato, pues voy a combinar como las dos preguntas. La primera es si ustedes creen que los resultados de estas elecciones pueden llegar a ser distintos. Yo creería que no, para las elecciones generales venideras en marzo, y si consideran que fue acertado participar o permitir que se realizaran estas elecciones después de unas jornadas de movilización muy amplias, como se pudo ver en lo que Sebastián llama el levantamiento popular, ¿cierto? Y que posterior a los asesinatos ocurridos allí y a lo que pasa aún más reciente, que es a los presos políticos, los capturados en Boyacá, ¿cierto? ¿Consideran que es pertinente? Pues sí, que lo que decía Sebas, estoy muy de acuerdo. Los estudiantes son el escenario y la práctica organizativa más consolidada de la sociedad. Eso por una parte. ¿Qué pasó? Hágale, ¿está escuchando bien? Yo pensé que breve, listo, ya. Es que tengo un internet de los vecinos, por eso hay que ir allá a los consejos por apelearse el derecho al internet. Pero bueno, entonces los estudiantes van a hacer la práctica organizativa más consolidada, y en el levantamiento popular, la primera línea, pues podríamos decir que es otro escenario nuevo, pero que va a tener una respuesta más violenta por el Estado. Siento un poquito también con lo que decía Juan Pablo, que pues las lógicas de la política, pues en consonancia con el Estado, van a ser adultocentristas, patriarcales, y pues al servicio de los poderes económicos. Digamos que son las mismas características que tenemos en este momento por Estado. Otra cosa es que otra situación que se dio ya con la pregunta de Sebas, es que
muchos partidos políticos y organizaciones pues vieron en este escenario una oportunidad para medir fuerzas políticas en caras a lo que se viene el siguiente año. Bueno, llegaron a conclusiones varias expresiones políticas a decir que, digamos, llegaban a considerarse una fuerza política en X o Y territorio. Por mi parte, considero que con las condiciones en las que se desarrollaron estas elecciones no podemos hablar de si somos fuerzas políticas o no lo somos, tampoco de si a partir de estos resultados podemos hacer análisis que ya de por sí están bien complejos para las elecciones presidenciales. Y otra cosa que también iba a decir con lo que venía hablando Sebas es de los liderazgos comunitarios, que siento que también no podemos apostar porque todos los liderazgos comunitarios participen en política porque pues las comunidades se quedan sin liderazgos. Eso por un lado. Entonces, los resultados de las elecciones, en conclusión, digamos, no, como que no van a ser, no van a tener las mismas condiciones que las presidenciales, primero por términos de gente que puede votar, por el abstencionismo que pues va a ser mucho menor, porque es un escenario de incidencia real en la política del país, real, entre comillas, y pues que es un escenario también de decisión y no solo de diálogo. Frente a lo de si es acertado participar o no participar, siento que es desacertado decir si es o no es, ya que hay que también saludar los ejercicios que nacen de diferentes prácticas y que esas mismas prácticas pues van a considerar como acierto o desacierto a partir de las condiciones en las que se encuentran, que van a ser el faro que le van a permitir a las comunidades, a las organizaciones, a los estudiantes, a los trabajadores, trabajadoras, etcétera, pues decidir si participan o no. Entonces, tampoco uno puede llegar a decir como no era acertado o no participar, pero sí creo que era muy sustancial llegar con una posición política clara a estos escenarios, y era que para mí esa posición política debió ser exigir la libertad de los presos, las presas, les preses políticos que pues se les privó de su libertad, de su vida en el marco del levantamiento popular como punto primordial. Y segundo, pues llegar con una actitud política también de rechazar la brutalidad policial y exigir también una reforma a dicha institución que responda a la diversidad que son las juventudes. Aún no sabemos si los concejales, las concejales y les concejeles que van a llegar a estos escenarios, digamos, que son de diálogo, pero no sabemos si van a llegar a... Una pequeña cosita, ni siquiera son concejales, son consejeros. Consejeros, eso, vea. Es que ya como Juan Pablo va a ser representante, yo me puse como concejal. Pero sí, entonces estos consejeros, pues no sabemos qué agenda van a construir, porque esa es otra función que tienen los consejos, de construir sus ¿cómo se llaman? Sus formas de organizarse y demás, y pues espero de corazón que se posicionen y se disputen pues unos puntos claros de reivindicar a quienes hoy están apresados y apresadas. Y de una vez aquí aprovecho el espacio para exigir la libertad no solo de Juliana, sino de todos y todas las más de 250 presas políticas. Y ya eso sería entonces mi respuesta. Bueno, Sebas dijo muchas cosas, pero yo tenía en la mente, bueno, primero quiero hablarles desde mi experiencia con respecto a lo de los líderes comunitarios, ¿cierto? Como Dignidad, nosotros visitamos, como Dignidad no, yo lideré en realidad el proceso, pues, de manera más concreta, o sea, éramos 5 en la lista, pero 4 de ellos muy ausentes, o sea, yo era como la persona que estuvo luchándola, buscando, entonces visitamos más de 20 colegios en la ciudad, como 23, yo hice un cálculo como que le llegamos a 3.800 jóvenes aquí en la ciudad para poder hablar con ellos y hablar, pues cuando yo llegaba a esos espacios, pues yo quería saber quién hizo parte del paro, entonces los muchachos, francamente,
les daba vergüenza como decir, venga, yo hice parte del paro. Entonces, el compañero con el que yo andaba, que era un colaborador, no hacía parte de la lista, él llega y decía, no, miren muchachos, yo hice parte del paro. Entonces se relajaban un poquito porque pues ellos no sabían con quién en realidad estaban hablando y ya alzaban algunos la mano, algunos decían que eran líderes, otros no. Nosotros pudimos llegar a muchas comunidades. No sé si Sebastián conoce La Playa. La Playa es un lugar, es un barrio que queda en Cuba, en donde está la escuelita y al lado está el cementerio. O sea, la pared los divide. Entonces usted entra a un salón de clase y el fondo, el adorno del salón de clase son las tumbas del cementerio que están enseguida. Entonces, dentro de estos lugares que nosotros digamos que son muy marginales y poder hablar con los muchachos, invitarlos a votar y que hagan el proceso democrático, encontramos que muchos participaron del paro de manera muy inconsciente, ¿cierto? Igual nosotros quisimos pues hacerles ver que la democracia todavía existe, que no estamos en una dictadura y que tenían poder de decisión y que se arriesgaran para que aprendieran un poco para más adelante tomar decisiones mucho más importantes. ¿Qué otra experiencia nos queda? O sea, también en la calle, mire, Sebas no sabe, mi mamá es vendedora ambulante, mi hermana es vendedora ambulante y estudió en UTP. Entonces, yo a ella le hice una entrevista en la calle, llegué, mire, esta es mi hermanita, ella es vendedora ambulante, las oportunidades para los jóvenes actualmente son casi que nulas, ocurre esto, obviamente nosotros estamos rechazando pues la actuación de la policía con respecto al paro nacional o ¿cómo es que le dice Sebas? Al levantamiento popular. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que defender, sí o sí. O sea, eso no es negociable. Nosotros como jóvenes tenemos que defender esos espacios en donde la brutalidad policial existe. Pues defender, no, estar en contra de... ¿no? Tenemos que defendernos como jóvenes y estar en contra de esas prácticas tan hijueputas. Pero es bonito usted llegar a un lugar y que los jóvenes le digan, no, mire, yo participé, yo soy crítico, pasa esto, pasa lo otro aquí. Ellos contaban pues sus dinámicas. Conocimos un lugar que también es, Sebas también le cuento este dato, Salamanca. Salamanca es un barrio que está hecho con víctimas de conflicto armado del Chocó. Y entonces son lugares a donde llegó mucha gente muy vulnerable y el paro nacional fue mucho más fuerte en esos lugares. Y ninguno como que quiso decir en ese lugar, no, yo soy líder, yo hice parte, pero no fui muy consciente, porque pues, hicimos un par de preguntas, hicimos una evaluación, tuvimos ese tiempo para encontrar qué era lo que ocurría. Es diferente, Bogotá es una ciudad mucho más cosmopolita, mucho más trabajada, son mucho más conscientes. En Pereira, para hablar con todos los muchachos, para ellos está todo muy aislado, entonces ellos ven el paro de una manera mucho más abstracta. Entonces ellos estaban el barrio queda al lado de una vía nacional, ¿cierto? Y ellos nos contaban cómo funcionaba la dinámica de recolectar recursos para continuar con el paro. Y nosotros pues pudimos llegar a esos espacios que dice Sebas que hay que incluir. Hace poquito conocí a un líder comunal de Dos Quebradas, de un barrio también muy fuerte, que se llama Las Bananeras. Y el muchacho llegaba y nos contaba, nosotros lideramos el paro y hicimos esto, hicimos lo otro, pero él no se lanzó a los consejos de juventud. O sea, él no vio ahí el espacio. Ahorita está trabajando con un personaje también que se quiere lanzar que ya es precandidato a la Cámara de Representantes, está trabajando con él para encontrar esos espacios, para cambiar la democracia y estas dinámicas legislativas que tenemos. Pero el hombre no quiso hacer parte y tampoco votó. Entonces es muy interesante, ¿cierto?, que nosotros no conozcamos en realidad internamente de manera inconsciente por qué ocurre lo que ocurre. Yo creo que nos toca seguir estudiando acerca de este fenómeno social que está ocurriendo con los jóvenes y esperemos pues que tengan la conciencia de votar, ¿cierto?, que se convierta como en una labor más o en un deber de que todos tenemos que estar conscientes quiénes son los que van a representar y los que van a administrar y los que van a legislar. Eso es súper importante. Nos queda como de tarea a los tres, ¿o yo? A concientizar a los muchachos, a que este país cambie de alguna manera. No sé, Seba, si quiere cerrar, o ustedes qué piensan de lo que les acabo de contar. No, dale, Sebas, dale. No, que yo creo que ya está
discutido, lo que permite como partir hacia algo mucho más amplio que nos queda tarea, sí, Juan Pablo tiene razón, que nos queda de tarea ahí como para seguir entendiendo o una experiencia que todavía no terminamos de entender y que tiene muchos aprendizajes que interiorizar en las organizaciones. Y ya. No, pues ya también como para finalizar, pues agradecerle a ustedes dos por participar. Pues el punto era que fuera una discusión un tanto más amplia con otros sectores partidarios, que como el polo democrático alternativo o alternativo democrático, ya no me acuerdo cómo se llama. El polo democrático alternativo. Y quién sabe si cambie su nombre en el Congreso, ¿no? Bueno, el punto era también tener invitadas ya de este sector, también como para hablar un poco de las violencias basadas en género y las representaciones de las mujeres y, bueno, y demás sectores al interior de estas elecciones. Sin embargo, pues bueno, por cuestiones, por diversos problemas, pues no pudieron asistir. Entonces, pues agradecerle mucho a ustedes dos por poder estar aquí y pues hacer esta tarea que puede ser dispendiosa, que es como charlar de algo tan cercano y que pues que tampoco tenemos muchas herramientas actualmente para decir es que pasó esto y por esto y esto, ¿cierto? Entonces, no, pues mil gracias por esta, yo creo que una hora más o menos, 50 minutos de charla. Y pues ya no sé, pues si alguien quiere cerrar con otra cosita, pues lo puede hacer, o si no, pues ya nos retiramos. No, pues nada, muchísimas gracias, Sebas, por todas las perspectivas que nos compartió. La verdad es que hay que seguir conociendo la otredad para poder, no sé, como uno crecer en el amplio espectro y encontrar nuevos pensamientos para encontrar esos espacios. Porque si no, no vamos como a comprender al otro. Entonces, nada, sí, la idea es impulsar la democracia y obviamente esto no se puede comparar. No se puede comparar el paro nacional con los consejos de juventud porque son dinámicas totalmente distintas. Son fenómenos distintos. Y muchas personas que hicieron parte del paro no quisieron votar. Entonces, no demuestra en realidad nada de estas elecciones de los consejos de juventud con respecto a lo que pensamos los jóvenes. Sí, oiga, vea, ya para cerrar, yo creo que mi tía Uribista me escondió la cédula porque no la encuentro y no puedo ir a votar. Entonces, sí, vea, también ellos también tienen en cuenta esas prácticas, no lo crea. Y no nada, pues agradecerle a Juan Pablo, a Sebastián, pues el espacio, que es un podcast que queda abierto porque seguirá mucho la discusión. Yo creo que por allá está hasta el otro año. ya uno empieza con los chistes huevones para esta época. Pero bueno, sí, queda mucho que discutir y bacano este espacio de Sebas, que pues para conocernos, no solo para venir a participar, sino para escucharlo. Yo ya lo venía escuchando ahí alrededor de varios autores de su área, de su disciplina. Y no nada, pues un abrazo a todos y todas y todos los que nos escuchan. ¿Sabes? Estaba con el micrófono apagado. No, pues nada, igual estaba diciendo que muchas gracias y que ya voy a dejar de grabar.